Hoy es 13 de mayo del 2022 y hemos recibido con mucho cariño a Laura Formento para comentar su obra Candombe bajo la luna. Pero bueno, antes de hablar de la obra, Laura, contanos un poquito cómo empezaste con el teatro, qué es el teatro para vos. Bueno, primero, ante todo, muchas gracias, Elena, gracias por este espacio. Para las dramaturgas es muy importante tener este espacio y poder compartir acá con las chicas. Mira, yo empecé en teatro de jovencita, a los 19 años. Ajá. Ya escribía, pero escribía poesías, empecé a estudiar después teatro y a actuar profesionalmente como actriz, bueno, sí, ser actriz, digamos, a los 21. A los 21 ya tenía carnet profesional. Actué muchos años, después empecé a dar clases de teatro y después empecé a estudiar dirección. Me recibí de directora en la EMAD, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y empecé a dirigir, y ya después me encantaría volver a la actuación, pero cada vez que quiero actuar es como que me aparece una obra para dirigir. Entonces siempre me estoy tentando, ¿no? Me tienta mucho, siempre me viene un proyecto, una obra, o estoy escribiendo. Así que en los últimos años me dedico a escribir y a dirigir, más que nada, a poner en escena. Lo empecé de muy chica. ¿Y con quién empezaste tu formación de actriz? Mira, las chicas es probable que se acuerden. Empecé en el Teatro del Globo, que el profesor era Alberto Closas. Así que esa fue mi primera escuela. ¡Prócer! ¡Total! Sí. Con Alberto Closas, había otros profesores ahí, pero en la escuela de arte dramático que dirigía él y daba clases él. Después pasé por la escuela de Gené, también estudié dirección en el CELCIT con Juan Carlos Gené. Fui así como con distintos grupos y distintos profesores. Hasta después formarme, también, bueno, ya dije que hice el curso de dirección con Gené y después entré a la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, que son los 3 años, y ahí tuve muy buenos profesores también. ¿Tenés alguna técnica para escribir teatro? ¿Algún método? Bueno, yo soy un poco clásica, ¿no? Para escribir. Soy bastante clásica. Puede surgirme de una idea, puede surgirme... Ahora se trabaja mucho con imágenes, ¿no? A mí me cuesta un poco partir de una imagen y que me surja la historia. Más que nada son temas que me apasionan o me inquietan, historias que pasaron o que pueden suceder, que me imagino, y ahí empiezo como a pensar, a armar. Soy una dramaturga que necesito saber a dónde voy, más o menos. No es que libero la pluma, que es otro método y está muy bueno, ¿no? Es como que necesito ir sabiendo. Después los personajes te sorprenden, la obra da giros, va cambiando, pero generalmente es eso. Y también investigo mucho según el tema. Si toco temas históricos en mis obras, últimamente estoy escribiendo sobre mujeres de la Argentina, bueno, escribí una obra hace poco sobre Camila O'Gorman y la abuela, la Perichona. ¿Y esa Cristina Escofet? No, esa la dirigí, esa la escribió Cristina Escofet, yo la puse en escena el año pasado, pero la escribió Cristina, sobre Camila, era un monólogo sobre Camila O'Gorman. Yo escribí después para el libro Mujeres con Historia, que nos reunimos un grupo de dramaturgas argentinas y cada una tomó una mujer de la historia, que haya sido icónica, ¿no? Para su época, desde la colonia hasta 1930, y yo ahí
tomé el de la Perichona, que era la abuela de Camila, y está Camila y está Liniers, porque la abuela de Camila tenía amoríos, o era la pareja de Liniers en una época. Entonces, volviendo al tema, porque me fui del tema, para escribir, es como que primero investigo, tomo mucho apunte, mucha nota, fotos, archivos, investigo mucho. Y después empiezo a imaginarme las situaciones. Ese es un buen disparador, imaginar las situaciones que van a ir atravesando estos personajes. Y bueno, después empezar a alargar la pluma, escribir, y bueno, que haya conflicto para mí es fundamental. Tiene que haber... O sea, vos no sos de teatro postdramático. No, no. No lo descarto, quizá más adelante haga la prueba y pueda escribir algo así, pero mis obras por ahora no son postdramáticas. Son más bien clásicas, aristotélicas, ¿no? Que haya un conflicto para mí es fundamental, que esté esa tensión dramática entre los personajes, quizá porque vengo más del campo de la dirección también. Eso puede ser, al trabajar tanto en los escenarios, al dirigir todo el tiempo actores. ¿Tenés algún director así que te haya, por ejemplo, pensaba en Laura Schussen, que ella está enseñando en la maestría en dramaturgia en la UNA? Sí. Laura Schussen, que ha dirigido tantas obras ha sido tantas obras, y él ha estrenado muchas obras a Griselda Gámbaro. ¿Tenés gran autora? ¿Tenés algún director o directora de cabecera que vos digas, bueno, muchos. No, uno así que, no. La verdad que no me viene a la cabeza, pero... ¿Y de tus obras de teatro preferidas, Laura? Bueno, esta que elegimos, o que te pasé ahora, es una de mis preferidas. Después tengo una que trata el tema del aborto, y la escribí en el 2013, en el año 2013, y la estrené en el 2013. Esa también, esa es un poquitito más surrealista por momentos, más poética que esta que les mandé. También tengo una obra de teatro de dos hermanas sicilianas, que habla mucho del vínculo de estas dos hermanas y el tema de dejar la patria, de dejar el hogar. Esa también, le tengo mucho cariño, porque se vincula en algo a mi familia, a una parte de mi familia. Entonces, uno no es siempre autobiográfico, pero convengamos que cuando escribimos algo siempre largamos nuestro, ¿no? Sí. Es inevitable dejar alguna huella nuestra. Es sí. Así. Y es catártico, gracias a Dios que lo podemos hacer, ¿no? El arte nos libera de la locura del mundo, ¿no? De la locura de todo. Viste que el método de Vivi Telas, el biodrama. Biodrama, claro. El biodrama es una técnica que extrae, para que aprenda a escribir teatro, el biodrama es fundamental, porque uno descubre la teatralidad de su propia vida, de su propia historia. Sí. Tal vez sea uno de los métodos para aprender a escribir teatro, uno de los métodos más directos, digamos, ¿no? La teatralidad de la vida propia, las escenas teatrales de la propia historia. Claro, sí, es probable, sí. No estaría mal como método para empezar a escribir teatro, ¿no? No, la verdad que no. Y estaría bueno que todos probemos con alguna vez, al menos, hacer un biodrama, tomar alguna parte, algún suceso, algún momento de la vida. Me gusta, está bueno. Es más, ya estoy pensando algo. Yo tuve la suerte de tenerla de profe en la maestría a Vivi Telas. Fue el taller 3. Y claro, como psicoanalista y hay cuestiones porque como hay que referir a la historia propia, la creación por el biodrama se presta mucho al psicoanálisis. Y es donde más el inconsciente aparece, en la creación del inconsciente, y aparece en todo su esplendor.
a través de las Apasionante. fotografías que se eligen, digamos, todo lo que moviliza con la elección de las fotografías de familia, las fotos de familia, por qué está así, por qué está no, quedarse con una de las fotos, generar una escena a raíz de la foto, es muy movilizante. Sí, bueno, eso se usa también cuando uno da clases de teatro. Hay ejercicios Para que uno actuar, trabaja y es muy movilizante para los alumnos también. Trabajar, armar improvisaciones o escenas a partir de propuestas que ellos traen, fotografías o paisajes que les signifiquen algo. Está buenísimo. Y es muy movilizador. Candombe bajo la luna está inspirada en... La señorita Julia, de August Strindberg. Ahí inició el camino esta obra. Cuando leí La señorita Julia, me encantó, y dije, qué bueno para poner esta obra en escena, ¿no? Strindberg, a mí me encanta, como autor me encanta. Y bueno, ocurre en Suecia, en una noche de San Juan, la obra original de August Strindberg, la escribió en 1888 por ahí, y se estrenó un poquito después. Y me encantó, me fascinó, y dije, qué bueno, como digo, ¿no? ¿Cómo sería poner en escena esta obra? Con los años, en el año 2012, hago una adaptación de la señorita Julia. Hago una adaptación, esto todavía no estaba la obra, no la había editado en un libro ni nada. Hago la adaptación y digo, qué bueno traer esta obra, pero acá, a la Argentina. ¿A qué época la puedo traer? Y hay una época histórica que a mí me interesa mucho y siempre trabajo cuando escribo, cuando investigo, que es la época de Rosas, unitarios, federales, quizá uno de los orígenes, ¿no? de la grieta argentina. Y dije, qué bueno sería traerlo a Buenos Aires, acá, en esa época. Entonces, en ese momento, en el 2012, adapto la obra original de August Strindberg, la pongo en escena con los personajes originales que había hecho Strindberg, que había escrito Strindberg, con la mucama, bueno, el criado, era la hija del conde, pero acá, en la Buenos Aires de esa época. La puse en escena en el Teatro El Fino, me acuerdo, en 2012. Y la había ambientado en una cocina de estancia en Buenos Aires. Y el teatro tenía un vitró precioso de fondo, no sé si alguna vez alguno vio una puesta en escena ahí o fue al teatro, un vitró precioso que nos permitió jugar con velas, con velitas y hacer un trabajo precioso. Y se creó una puesta intimista muy interesante, con, campanas y todo bien de estancia, ¿no? Y la puse en 2012, después no la toqué más a la obra. Y con la pandemia empecé a escribir mucho más. No podía dar clases de teatro, no podía dirigir, no podía, claro, como todos, ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿No? Claro. Más allá de tener plantas o, hacer alguna cosa así. Y ahí empecé a escribir obras de teatro y a tomar talleres por Zoom. Y refloté esta obra y dije, me voy a abrir un poco de Strindberg. La voy a traer acá y lo voy a contar bien, lo voy a hacer bien en la época de Rosas. Y bueno, ahí saqué muchas partes del conflicto, saqué un personaje. En la obra original que yo había hecho en teatro, entraban tocando candombe. Había un actor que cantaba y tocaba candombe además. Acá creo que la dejé, creo que en esta versión la dejé, aparece. Pero me refiero que lo único que conservé fue el conflicto principal entre estos dos personajes, ¿no? Entre Eloy, le puse Eloy, le cambié los nombres, todo, le puse Eloy al sirviente, digamos, de esta estancia, y Victoria, en lugar de Julia, Victoria, a la dueña del estanciero, ¿no? Y mantuve esto, de la lucha entre los sexos, las diferencias entre las clases sociales,
ese eje lo mantuve, el tema del deseo sexual, bueno, todo transcurre en una noche de carnaval. Bien. ¿Y qué le pareció al taller la obra? El deseo suspende las grietas. Es verdad. La grieta, no el deseo. Sí. Me gustó la forma como está narrado el ardor, sobre todo de ella, y el impulso o no contenido del hoy. Uh-huh. Por esto de las diferencias sociales y de los temores de lo que le pudiera pasar. Creo que es injusto que lo maten, pero bueno, en esos años corría sangre por todos lados, así que era de todos los días. Sí, es así. Sí, corría sangre de los dos bandos encima, ¿no? Sí, sí. Y había como una mezcla, porque lo que yo quería plantear era que Eloy la deseaba, y la deseó desde chiquitito, desde siempre, pero iba con un objetivo. Estaba trabajando ahí por algo, para vengarse. Después le sale mal. Cuánta culpa también ella, ¿verdad? Sí. Todo ese tema del chisme, toda esa cosa malintencionada, a lo mejor tal vez ahora no es tanto, pero era tremendo, tremendo, cómo a una mujer la podían destruir. Sí. Sí, sí, es A verdad. mí me gustó mucho la obra, sí, se nota que es una construcción, como vos dijiste al principio, aristotélica, y sí me pareció que en cada mojón de la obra, en cada lugar así como importante, se podría, o sea, o me quedé yo con ganas de que la obra sea más extensa. Me parece que hubiera estado bueno indagar más en la psicología de estos dos personajes y también en como conocer más las luces y sombras de los personajes. Incluso recién hablaban de los chismes, y hay, bueno, un solo momento en que eso se da, que es cuando ellos están abajo de la mesa, y escucha a ella lo que, bueno, lo que él decía, si usted supiera lo que decían, y me parecía que esa parte también podría llegar a tener una versión más alargada, más desarrollo, y conocer también más la psicología de la época, y en general, ¿no? Cómo se pensaba en esa época. Porque, bueno, en una de esas, para gente que no conoce tanto de historia, digo, tal vez viene bien dar un poco más de información acerca de, incluso de lo que fue el momento de Rosas y todo eso, ¿no? Cuando vos hablas de que, bueno, de que pasan los que le cortan las cabezas a los unitarios, también me parecía que pones información muy interesante y que se pone un poco, y que me parece que toda que tu obra da para mucho más, como para más, o yo me quedé con ganas, no sé si fue un mambo mío, ¿no? Pero me pareció que, o sea, que la obra así como está muy redonda. Está muy redonda y termina, bueno. O sea, y uno no se espera ese final, y está bueno que uno no se espera que el final te sorprenda. Me parece que es algo que uno siempre agradece, ¿no? Porque no está cantado, no, hasta último momento te preguntas qué van a hacer, se van a ir, se van a quedar,
qué va a pasar ahora cuando vos ves que el tipo que la moral del tipo está asignada por la venganza, vos decís, bueno, acá andás a ver. Así que, bueno, me pareció interesante el recurso del final. Sí, Podría yo, escribir ¿sabes qué? Perdón, ¿sí? se podría escribir la continuación, ¿qué pasó con Victoria después que lo mata Eloy? Claro. ¿Qué hace? ¿Eh? Se entera el padre, se escapa ella, tapa todo. No sé, Y yo, no tanto en términos de continuidad. A mí me gusta que llegue hasta ese momento. Me gusta como ese cierre. Pero digo, me parecía que en el devenir hasta llegar a ese momento hay tantos puntos interesantes en los que vos entrás que digo, me hubiera gustado quedarme más ahí, ¿no? En cada... claro. ¿Sabes que cuando escribí la obra, Lolo, cuando escribí la obra, yo lo que no quería era o caer en algo historicista, o por decirlo de alguna manera, ¿no? Me quería centrar en lo dramático únicamente. Siempre hay gente que no sabe historia y siempre por ahí habrá gente que no está, por más que la época de Rosas se estudia bastante, en colegios, en distintos lugares, pero bueno, siempre va a haber gente que no sabe y está bueno informar, como vos decís, pero me pareció que como que a veces menos es más, ¿no? Que si me empezaba a bajar mucha información más, era como que se podía desvirtuar un poco esta lucha entre estos dos personajes. Ay, perdón. A ver, ¿me ven? Sí, pero pasa que ahí me los veo. parece que algo Perdón, tocó si no me Elena. apareció algo en la pantalla. Quería compartir el texto de la obra, pero como estoy viendo si se ve, ¿se ve? No. Sí. ¿Se vio? No, ahora estamos viendo, digamos, el ¿Ahora? archivo. A ver, no. ¿Hiciste Publicado. doble clic? A mí me parece que al principio dice que está enmarcada en la época de Rosas, entonces ya uno ahí, si no sabes algo, yo lo googlearía. Yo porque lo sé la época de Rosas, quién eran los unitarios, los federales. Sí, más de una vez me parece que se hace referencia a qué pasaba en esa época, cómo era, pero bueno, son puntos de vista. Sí, ¿Cómo? sí, no me refiero puntualmente a la cuestión histórica, que digo, tal vez podía tener un poco más de eso, pero digo, me refería a que tal vez indagar más en las contradicciones, porque son personajes que sufren, son víctimas de sus contradicciones internas. Entonces, avanza la acción y avanza hacia, o sea, hacia la resolución de alguna manera de este conflicto, que no sabemos cuál va a ser, que es, bueno, no sé, te quiero, no te quiero, no sé por qué te quiero, no sé por qué me gustás, pero digo, me parecía que, dado que son dos personajes tan contradictorios y que tienen tantas aristas, que había más como para contar ahí. Y bueno, y aparte digo, la cuestión histórica, que entiendo que si es tu voluntad no mencionar más de eso, está perfecto. Pero bueno, nada, está eso más que nada. Claro, hay mucha femineidad sometida y es tan notable, tan notable. Y por eso esa inseguridad y esa ida y vuelta continuamente de los personajes, de esa indecisión, digamos, ¿no? Los prejuicios también de esa época. Sobre ficciones de la época rosista, Laura, ¿habías leído vos algo en particular que te inspirara, aparte de la señorita Julia Strindberg, que es de otra cuestión? Sí, había leído en su momento, 10 años atrás, más de 10 años, había leído libros de historia y documentación, y después tuve que leer un poquitito,
poco más cuando hice la compilación del libro Mujeres con Historia, Claro. y escribí la obra de Camila. Ahí tuve que reflotar y había cosas que me acordaba, había cosas que tuve que refrescar. La memoria empieza a fallar con el tiempo, así que tuve que salir a releer algunas cosas. Yo tengo mi ejemplar. Sí, sí. Sí, sí, el Mujeres ejemplar con de Historia. Mujeres con Historia. De la editorial de Oscar López, ¿no? Oscar López, Oscar la editorial López. Nueva Generación. Que es un Bueno, el clásico. libro esta editorial. Candombe lo edité también con Oscar. También, exactamente. Sí, sí. Digamos, cuando uno, a mí yo siempre cuento lo mismo, disculpen los que llevan mucho esto 1000 veces, pero cuando yo empiezo, me pregunto dónde están las dramaturgas contemporáneas argentinas, que tuve que excavar, porque Sí, pero las vas encontrando. sí, Las vas encontrando. la colectiva de autoras se fundó ahí nomás cuando yo me puse la página de dramaturgas. Fue como contemporáneo el surgimiento de, Es verdad. de unos meses antes fue. Sí, Quería un poquito hacer antes. una nota en La Nación. Es notable cómo, ahora sí, bueno, yo estoy bastante metida en la divulgación y sigo investigando y sigo conociendo dramaturgas. Es notable cómo cuesta. O sea, por ejemplo, hay un libro de Alina Taham, que lo tuve que ir a buscar a la Biblioteca Nacional, porque Sí. no está reeditado. Es muy importante como estudio literario, dramatúrgico de autoras argentinas, dramaturgas argentinas. O sea, hay material, pero no está en circulación suficiente, ¿no? Toda esta movida es importante porque si no queda como escondido. Es re importante que hagamos esta movida. Yo lo hago tanto investigadora, porque mi tesis de maestría en dramaturgia tiene que ver con conflicto dramático de mujeres, por lo cual para mí esto es también investigación viva, digamos, ¿no? En cada obra que elegimos o leemos de una dramaturga, yo estoy también analizando conflicto dramático propio de mujeres. En la línea de el feminismo de Luz Irigaray, de Feminismo en la Diferencia, que ya ha sido, ya se recurrió para la teatrología. Josep Feral en los años 80 tiene un texto ya donde recurre a Luz Irigaray para pensar la escritura de mujeres. Tema que hemos tratado con Ana Rapp, aquí presente. Hemos fatigado el tema. Estamos descansando. En un curso de doctorado que dicté con María José Vinetti en la Facultad de Filosofía de la UBA. Llevamos a Irigaray a la UBA, al doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Filosofía. Ha sido una cruzada. Imagino. Pero bueno, porque Irigaray, por el filósofo varón, no es respetado. No ha sido respetado. Entonces, no se la considera filósofa en la filosofía ortodoxa. Entonces, tanto el libro, tu obra misma como tu compilación, digamos, es de un enorme valor para esto, para lo que estamos haciendo, ¿no? Que es divulgar la escritura de mujeres, la singularidad de la escritura de mujeres, y la gran dramaturga que a todos nos orienta, creo yo, es Griselda Gámbaro. Sí, la admiro muchísimo, me encanta. Me encanta. Bueno, acá trabajamos, hablando de Rosas, trabajamos La Mala Sangre. La Mala Sangre, vos sabés que, ustedes saben, cuando yo me anoto para dar examen de ingreso en la EMAD, para la carrera de dirección teatral, había que presentar una obra, había que elegir, y había que elegir una obra, entonces armar toda la puesta en escena y defenderla y debatirla. Bueno. Y estaba, por un lado, La Mala Sangre, de Griselda Gámbaro, o Babilonia, de Discépolo. Y yo leí las dos, y no había leído La Señorita Julia todavía, ni nada, ni existía todo esto, ni Candombe bajo la luna. Si yo busco en el pasado la semillita, ¿no? El comienzo, el disparador, fue La Mala Sangre. Claro. Me encantó cuando leí. Yo ya conocía
los textos de Griselda, pero cuando leí La mala sangre me encantó. Y ahí se ve que quedó algo dando vueltas. En la época de Rosas, bueno, yo cuando te preguntaba esto de los textos que habías leído, digamos, que fueran de la época de Rosas, la gran novela, El Culebrón, no sé si se llamó El Culebrón, no sé si era un culebrón, pero bueno, es Amalia de José Mármol. Amalia, sí, sí. Que yo lo leí ahora, porque para un trabajo con Lili López en la maestría en dramaturgia, trabajé un texto de la carnicería argentina, y entre ellos estaba Bello, de Mariana Chabut, donde Mariana Chabut extrae personajes femeninos de Amalia y los hace hablar en contemporáneo, digamos, hace experimentos con el lenguaje de los personajes femeninos de Amalia, y yo le inserto en mi ejercicio para la materia de... Sí, Ana. Ana dice Muy que buena. también leímos Encarnación Escurra. Preciosa, preciosa. La obra y la puesta en escena de Basalo, una maravilla. Mi profe, fue profesor mío. Entonces tenemos Rosas da la época rosista, lo mismo que Camila, ¿no? Camila Gorman también es, ¿no? Un relato. Me acordaba mucho cuando hablaste de la Perichona, la Perichona, ¿no? Sí, la abuela. La abuela, me acordé de la obra de la película de María Elisa Bember. Claro, claro, claro. Sí, la película de Camila, sí, tenía como cierto romanticismo, ¿no? Me encantó, en aquella época era 1984 más o menos, creo. Éramos tan jóvenes, éramos adolescentes ahora. Éramos cuarto año de secundaria. Claro, claro, sí, sí, fue. Yo fui a ver el estreno a la calle Lavalle, que en esa época era calle de cines realmente, todavía, y me encuentro en la planta baja con Imanol Arias y Susupe Corona. Mira. Vida Cholula. Toda la vida Cholula. Éramos muy tan linda jóvenes, ellos y nosotros. La época de Rosas da mucho material para el conflicto, porque de esa peli me impresionó mucho cómo se jugaba con los colores. ¿Cómo es, Ana? ¿Querés hablar? ¿No podés hablar? Sí, sí puedo hablar, lo que pasa es que no veo nada. Entonces, trato de... No, porque estaban hablando, no quería interrumpir. Fue hace muchos años, además una de mis hijas se llama Camila, por eso mismo. Pero me pareció fuerte y me quedó de cuando la vi en el cine, cómo se jugaba con los matices de los colores tierra, digamos, el tema, por supuesto, la prioridad del rojo en la ciudad, pero después cuando habían huido, todas estas cosas terracotas, marrón, me quedó eso como fuerte. No sé si me pasó a mí nomás, ¿no? Pero me percibí mucho, que como que le habían puesto mucho interés ahí. Muy buena directora, ¿no? Sí, sí. También feminista, si no me equivoco. También feminista, te estaba por decir eso, sí, sí. ¿Tenés proyectos, Laura, de que estás por dirigir algo, estás escribiendo algo? ¿Qué tenés en proyecto? Como directora, en julio estreno un ciclo de comedias cortas que escribí, que están en este libro, Candombe bajo la luna. Y en agosto estreno Diva, de Patricia Suárez. Y en septiembre, en Tadrón, vamos a estrenar Madame Lynch, que es de una autora argentina muy buena, Estela Camilletti, que es sobre la vida de Elisa Lynch, la mujer del mariscal López de Paraguay. Ajá. Así que tengo un año bastante movido. ¿Acá? No. No está ahí. No, porque en ese libro lo que hicimos fue tomar figuras femeninas argentinas, de la historia argentina. ¿Estela Camilletti es argentina? Estela sí es argentina. Discúlpame, Laura, no conozco a Lynch. ¿Qué características, si podés? Elisa Lynch era irlandesa, había nacido en Irlanda,
y conoció al Mariscal López, paraguayo, en 1800, bueno, y pico, 1850, no me acuerdo bien el año, cuando era muy joven. Lo conoció en París, se enamoraron, ella estaba casada, la casaron muy joven, dejó al marido y se vino a Paraguay, se fue a Paraguay. Y fue como la reina de los paraguayos. Durante un montón de tiempo no se le llevó el apunte, es más, después de la guerra de Paraguay, a Elisa la desterraron, había muerto uno de los hijos y había muerto el marido, el mariscal, en la guerra de Paraguay. Bueno, Paraguay quedó totalmente devastado, como sabrán. Y a ella la destierran, la mandan a París, le sacan todas las joyas, las propiedades, sin nada la mandan, ella pierde todo. Muere en Paraguay, siempre amando y enamorada de Paraguay y de su amor, del mariscal, ¿no? Muere bastante pobre, enferma, en París, y la tiran en una fosa común. En 1960, no sé si 63 más o menos, logran desde Paraguay contactarse con alguno de los 5 hijos que tuvo con el mariscal, porque aparte murieron, 2 o 3 murieron, con uno de los hijos, y lograron traerla, sacarla, no sé cómo hicieron, en la fosa común, no sé cómo, no, perdón, no en la fosa común, en una fosa, pero tipo NN, pero no es que estaba con otros restos, ¿no? Sino cómo harían. Logran sacarla de esa sepultura, la llevan a Paraguay, y ahí la entierran, y a partir de 1963, creo que era, puede tener el valor histórico que tenía su figura. La entierran junto al mariscal, y a partir de ahí, bueno, se hicieron comedias musicales en nombre de ella, obras de teatro, se escribieron libros. Ay, mirá, qué interesante, no tenía la menor idea. No, yo tampoco, pero bueno, ¿Cómo se leí llama? la obra, es Lynch. una obra muy linda. ¿Cómo? Gracias, Laura. ¿Cómo se llama? No, por favor. Lynch. Nos quedamos ahí, cualquier cosa después te sigo contando, porque fue feminista para esa época, fue la persona que introdujo el piano en Paraguay, porque no existía, ella llevó el piano, ella llevó la moda francesa, y todas las mujeres la odiaban, ella era preciosa encima, una irlandesa divina, y llevó toda la moda parisina, y la sociedad paraguaya le hizo la cruz, aparte porque no estaba casada con el mariscal. Y hablando de prejuicios de todas estas épocas, como que la denigraban totalmente, como que era la querida porque no estaba casada, pero ella, bueno, ayudó en la guerra de Paraguay, si bien no agarró armas, no combatió con armas, pero estuvo todo el tiempo al lado del mariscal, ayudando con los enfermos, curando heridas, dando de comer, todo el tiempo. Si hay cosas de la historia que uno no... Yo me enteré tarde, bueno, pero me apasionó la historia y me gustó para ponerla en escena. Podríamos contactar a Estela, ¿no? Para el taller, ¿te parece? Estela Camilleri. Sí, por supuesto. Te paso contacto. Escribió muy buenas obras, Estela. Sí. Me parece que está por editar un libro, o ya está por salir a la luz el libro de Estela. Ok. La podemos contactar. El viernes que viene va a estar Mónica Landolfi con Destinos de Esperas. Sí, vi. ¿Vos estás en la colectiva, Laura? Estoy, sí, estoy en la colectiva. Pues son como 180, yo. Sí. Lo que me falta tiempo es para estar un poquito más activa, por eso no aparezco nunca. No estás activa en el teatro igual, estás reactiva. Claro, sí. Bueno. ¿Más comentarios sobre la obra? ¿Algún análisis más? A mí me gustó y coincido con Lolo del final, que uno no lo esperaba. Ahora, mi duda es si él estaba enamorado de ella. Yo creo que sí. ¿Viste? Sí, viste pero que la sed de venganza podía más. Estaba, y me hizo acordar mucho a Mala Sangre, porque la leímos hace poco, por eso.
Y también Rosas es así. Claro. El mundo rosista. Sí. Yo quedé con esa duda, si él estaba enamorado de ella. Pero bueno, o era más fuerte la venganza, pero al final uno no lo esperaba. Estaba entre que se van o no se van, se pelean, pero menos la venganza de él y eso fue sorpresivo. Muy buena, Laura, muy buena. A mí me encantó. Gracias. Este final estuvo fantástico, nunca me lo hubiera esperado. No. Muy bueno. Claro, porque todo hacía prever que él la estaba como incitando al suicidio, ¿no? Que termine por su dignidad y bueno, y al final no, le sale mal. Ella decide otra cosa. También ahí quise poner algo como, bueno, nada, un punto de vista quizá más feminista, ¿no? Claro. Victoria, ¿qué es lo que decide? Sí, si perdí mi dignidad, si se va a enterar mi papá de lo que hice, bueno, no me importa, ya está, ¿no? Hay un punto de vista que... ¿Y final se te ocurrió no sé si te acordarás, porque no te acordás, quiero decir, a veces uno no recuerda el proceso de creación, a veces sí, a veces no. ¿El final te apareció enseguida? ¿Te apareció más tarde? No, esta vez no, a veces aparece rápido, esta vez no, esta vez estaba muy avanzada la obra, todo iba dirigido a que él la incitaba a matarse, o él se vengaba, o él la mataba, y cumplía su misión, digamos, dentro de esta estancia, que era vengar al padre, porque el padre era unitario y le habían cortado la cabeza. Y hacia el final, ya muy avanzada la obra, ya casi terminándola, fue que ahí hice el giro y dije, bueno, ¿qué pasaría, no? Sí, al revés. Y esta mujer dice, no, bueno, a ver, tomo las riendas yo, y cuando ella se da cuenta también, hay hay un poco de todo. Daría la impresión de que hay amor, hay deseo, hay odio, hay de todo, de venganza, pero para ella, que era una mujer tan deseada y tan soberbia, darse cuenta que, o él meterle la duda de que estaba ahí solamente por una venganza, no porque la deseaba o estaba enamorado, no lo soportó. También eso fue como un móvil hacia la venganza de ella, ¿no? Y queda abierto si estaba enamorado. Sí, puede ser que estuviera enamorado de ella. Lo que sí, había deseo, eso sí. El deseo sexual existía, que me parece que es el motor de la obra, ¿no? Más allá de la venganza y todo. El deseo es lo que motoriza todas las otras acciones, con las vicisitudes que van llevando, con estas dudas, hacemos esto, hacemos el otro, todo lo que va pasando. Bien. ¿Algún comentario más sobre la obra? Bueno, me gustaría, Laura, hablo con vos y se me ocurre, en la entrevista a Estela, no la entrevista, el taller con Estela, a vos no te dicen nunca una entrevista para la página de Facebook. No, me encantaría. Estaría bueno una entrevista para Estaría Laura. bueno. Una entrevista donde puedas anunciar tus proyectos de este año, lo de las comedias, porque aparte ya divulgué el libro, pero el tema de lo que vas a dirigir, lo que vas a poner en escena. Así que si te parece, te comprometo para una entrevista para Maturros. Te estoy haciendo taller, entrevista. Por supuesto, sí. Estoy con el tema de las entrevistas, estoy a dormir, pero no es que estoy dormiendo, estoy con 50 millones de cosas. Claro, sí, no, y aparte estaban buenísimas. Esas entrevistas estaban buenísimas. Están lindas las entrevistas, son entrevistas. Yo no tengo formación, soy una periodista silvestre, más salvaje que silvestre. No, pero está bueno, porque las preguntas están muy buenas, y aparte es súper interesante conocer lo que piensan otras autoras. Están buenas. Claro. Pero lleva tiempo. Mi pregunta obligada es, ¿existe para vos el conflicto dramático de mujeres? ¿Qué pensás?
Yo sí creo que hay temas, ¿no? Un poco más femeninos, pero en el fondo yo no sé si los conflictos son realmente de mujeres, ¿no? Viste que hay gente que piensa que sí, gente que piensa que no. Claro. Yo, digamos, hay mi caballito de batalla, que es Griselda Gámbaro, cuando le discute a Chekhov o a Ibsen le discuten ahora. Lo enfrenta en la obra Querida Ibsen se ignora. Griselda Gámbaro hace la diferencia. Cuando modifica, y estoy pensando esto para mi tesis también, cuando modifica los rasgos del personaje femenino, también toca ahí el conflicto. Cuando la mujer, por ejemplo, cuando Nora le reprocha a Ibsen que le hizo un poco tonta, digamos, le escribió un poco tonta, ese reproche de Nora Ibsen, del personaje a su autor, me parece interesante porque eso anuda los rasgos del personaje, las características con el conflicto. Claro. Sí, Viste que hay como bueno. estereotipos de personajes femeninos. En la literatura argentina y en teatro hay estereotipos de personajes femeninos. Sí. No así, y esto, yo la vez pasada leímos un juego que hice con Cleopatra de Shakespeare. La Cleopatra de Shakespeare, por ejemplo, no es ninguna tonta. Para nada. Es muy difícil hacer de Cleopatra una mujer tonta, es imposible. Con lo que fue históricamente Cleopatra. Claro, sí, sí, sí. Apasionante. Sí, habría que ver ahí cuán atado está los rasgos del personaje al conflicto, ¿no? Cuán atado está una cosa con la otra. Porque eso haría, por eso se podría demostrar que si yo tengo rasgos del personaje femenino estereotipados, escritos por varones, cuando yo a ese personaje lo migro, lo versiono en estilo feminista o femenino, que es distinto, pero usamos los dos, el conflicto se modifica. Claro. Como hipótesis. Ya veremos cómo. En este caso, en este caso un poco intenté hacer eso yo, modificar con. Claro. O sea, vos rectificaste a la señorita Julia, ¿no? La señorita Julia, claro, había hecho otra cosa. Vos rectificaste a Strindberg. Claro, claro, porque ella primero se suicida, y de entrada le parece terrible si el padre, que era el conde, era un conde en aquel momento, si se enteraba de lo que había pasado, como que ella había tenido sexo con el sirviente, era terrible. En cambio, lo que hago yo es, en uno de los parlamentos de la obra, es lo que dice Victoria, que es como la señorita Julia, es decir, bueno, lo que tipo en criollo, lo que pasó, pasó. Tuvimos sexo en un momento, cuando él la empieza a querer manejar, ¿no? La empieza a... ahí no me sale el verbo. Le empieza a decir, bueno, mira, si le voy a contar a tu papá lo que hiciste, te acostaste conmigo, bueno, no así, pero se lo van a entender. Ella lo que dice, bueno, como decíselo, nos dejamos llevar por la tentación, nos tentamos, ¿no? Como que eso no le importaba. Pero después fueron pasando otras cosas. Sí. Él le roba las joyas, entonces es un delincuente y quiere hacerlo pagar. Sí, ahí hice es distinta esta mujer. Una rectificación feminista de Strindberg. Podríamos decir, sí. me saqué, sí me está saliendo con la mía, yo. Bueno, entonces, Laurita, te tenemos para la entrevista, para que divulgues tus puestas de este año, para que las divulgues en la página. Y después te pido el contacto de Estela. No sé si les parece comentar algo más de la obra de Laura. Le dimos una vueltita feminista. Vos ya lo habías dicho, Laura, esto que yo, cuando yo salgo con el tema de, lo habías dicho al inicio cuando empezaste a comentar la obra. Sí.
la nueva versión de la señorita Julia tiene otro color, otra posición femenina, otra posición más femenina, digamos, u otro personaje femenino distinto. Sí, 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 sí. Sí, no, y hice mucho hincapié también, no sé si se nota, pero creo que sí, con la música, en traerlo acá a Buenos Aires, en las calles de Buenos Aires. Quería que se respirara esa atmósfera, ¿no? De Buenos Aires, Claro. del candombe, de los negros en Claro, aquella época, claro. y La del grieta. carnaval, más que nada. La grieta, La grieta, de la que hablaba José Luis hoy. claro. Que el deseo puede con cualquier grieta. Me encantó, ¿eh? Me gustó. Bueno, excelente. Podríamos solucionar muchos problemas actuales. Claro. Lo veo exactamente. difícil. Podemos casar a... Se está poniendo con casamiento terrible. Que resolvería una grieta. Bueno, un casamiento así, ¿vieron como en las reinados que se casaban entre reinas? Bueno, Así es. un aplauso para Candombe bajo la luna. Gracias. Muy bueno, muy lindo. Muchas gracias. Bravo, Laura. Muchas gracias por participar, Laura. Por favor, fue un Gracias, placer. Laura. Bienvenida, Gracias. te mando para la entrevista. Genial. Dale, gracias este por tu generosidad, por este No, por espacio. favor. Gracias a todos ustedes por haber leído la obra, por haber participado, por darme sus puntos de vista, me encantó. Muchísimas gracias. Acá pensamos las puestas, hacemos la análisis dramatúrgica. Estamos para... Me encanta. Bueno, nos veremos próximamente. Nos vemos dentro de poquito. Buen fin de... Buen fin de semana. Muchas Nos vemos el gracias. lunes que viene. Gracias, gracias, Laura. Gracias. El viernes, Chao. el viernes, Adiós, nos hasta el encontramos. viernes. El viernes Sí. nos encontramos. El viernes a las 19. Tenemos Mónica Landón. Sí, sí. Eh, Chao. Chao, Lorita. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana, Anita, que te mejores. Gracias.